En agosto de ese mismo año, 1873, hace una larga visita a Rosas, en su tanto mi sobrino Alejandro Valdés Rosas, quien escribió un diario de viaje publicado fragmentariamente por el doctor Antonio de Lepiane en su interesante libro Rosas en el destierro. Sí, en el escrito que Quesada surgen ciertos interrogantes de difícil explicación. En este de Valdés Rosa todo es explícito y natural. Mi tío en el FAR, 1873. Southampton, agosto 17 de 1873. Esta mañana fui a casa de mi tío Juan Manuel y no lo encontré. Llegué al Farne y salió un peón. Enseguida su sirvienta y me dijo que estaba en casa de Manuelita y que volvería a Londres en 2 semanas. Otro día perdido. Día 19. Anoche traté un cochero al parecer muy bueno que ha quedado en llevarme al farm de mi tío. Llevóme el cochero por un lindísimo bosque de inmensos árboles y entramos en el camino viejo de Londres. Llegamos al farm y esta vez la sirvienta salió corriendo hasta sin sombrero y que es cuanto se puede decir. Abrió la puerta y me hizo entrar, con las mayores demostraciones de respeto y amabilidad, a un pequeño saloncito de recibo, con una mesa de comer y una alfombra de la misma fábrica y gusto de la que tenemos en la sala y antesala de casa. Subió la sirvienta una escalera angosta y volvió diciéndome que la siguiera. Al fin de la escalera me pareció ver a una puerta a la derecha que estaba mi tío por la parte de adentro, pero la sirvienta seguía por una puerta al frente. Entonces recordé al momento cuán aficionado era mi tío a esa clase de sorpresa y seguía la sirvienta, pero al pasar la dicha puerta me salió mi tío al encuentro con una gran exclamación: ¡Oh! Y me tendió los brazos. Ahí me había enseñado desde chico mi buena madre a pedirle la bendición. No porque fuera gobernador de la República Argentina, sino porque era el hermano mayor de la familia. Y en mis cartas, desde que él emigró a Inglaterra, yo seguí la misma costumbre. He crecido, llegué a hombre y siempre lo mismo. Esta vez no tenía por qué alterarla. Así que le pedí la bendición. Ah, mis buenos y queridos padres, después de ellos, solo mi tío a quien pedí la bendición. Después de él nadie me la dará ya. Doble motivo para guardar esa práctica de mis primeros años. Mi tío me bendijo con mucho gusto y me hizo entrar. Era aquel su dormitorio y su cuarto de trabajo. Allí hay de todo. Es una pieza como de 7 varas de largo, más o menos por 7 de ancho, con 2 ventanas al frente, su puerta de entrada a la izquierda y otra a la derecha que va a un pequeño retrete, una gran mesa llena de periódicos, papeles, libros impresos, manuscritos y otros objetos. La punta de la derecha está libre para las horas de almuerzo y comida. Alrededor de la pieza, en forma de estantes, una tabla llena de libros. Su cama está entre la puerta de entrada y la del retrete, contra la pared, y allí también hay tablas en forma de estantes llenas de libros. Una chimenea sobre cuyo marco hay 2 relojes de sobremesa y una Virgen de Nuestra Señora Mercedes. Ningún otro objeto o adorno me llame la atención. Mi tío me hizo sentar cerca de la cama y él se recostó. Me dijo que estaba en mi casa, que podía hacer lo que me diera la gana. Llamó a la sirvienta y le dijo: este caballero manda aquí más que usted. Ya ves, me dijo mi tío, si puedes estar aquí como en tu casa, ahora te mostraré las habitaciones todas y no te faltará donde dormir. Yo no aproveché de estas ofertas por espíritu de prudencia, sabiendo que él se levanta a las 4 de la mañana y sale a trabajar con sus peones hasta las 9 o 10 y que a la 1 o 2 de la tarde vuelve a su tarea hasta la oración. En fin, todo lo que hablamos es puramente privado y es asunto de familia que llenarían todo este diario si lo fuera a escribir aquí.
cuando este es solo como un extracto. Conversamos hasta eso de las 4 y quedamos en que volvería al día siguiente, a las 11:30. Me dijo cuánto había sentido no saber que era yo 2 días antes, que yo debía haberle escrito o hecho un telegrama desde Lisboa. Después de algunas horas y de hacerme venir las 2 hijas de Mariana y su hijo varón para que los conociera, entramos a conversaciones más serias y estuve varias veces por levantarme para despedirme, pero él me detuvo hasta que a eso de las 5 de la tarde me levanté definitivamente, quedando en volver al día siguiente a la misma hora. Lo que hablamos, por más interesante que sea, pertenece a asuntos de familia y algunas cosas de política que aún no es tiempo de revelar ni son de este diario y que quizás no todo escribiré en hoja suelta. Salía pues Mariana, que me precedía, al parecer muy contenta, y que según me dijo mi tío, yo le había caído en gracia y le había hecho muchas ponderaciones de mí. Al fin todo en mí le había gustado. Mariana pues me acompañó hasta la puerta del patio, que es un parquecito con césped y está muy buen aspecto, con los techos de la casa que son de paja al estilo inglés, es decir, de otra clase de paja y mucho más gruesos que los de nuestros ranchos. Día 20, llegamos al farm, llamé y salió Mariana corriendo y me hizo entrar a la pieza de recibo. Un momento después bajó mi tío con su poncho, espuelas y rebenque de lonja. Me dijo que esa mañana había andado a caballo. Entramos a conversar y me mostró el timbre y fecha de la carta de Máximo. No creas, me dijo, que por dicha carta te he recibido ayer. Esta la he recibido hoy y ahí está la fecha del correo. Yo no necesitaba de eso para recibirte. Me dice Máximo que tienes que hablar particularmente conmigo. Si lo hubieras sabido o me lo hubieras dicho ayer, nos hubiéramos ocupado de eso primero. ¿Con qué ahora puedes empezar? En efecto, hablamos largamente y se mostró con una franqueza que me sorprendía a cada momento. Es verdad que varias veces me dijo, esto no lo hago con nadie. También me había dicho el día antes que yo me parecía mucho a mi padre y que él lo quería muchísimo. Pobre don Tristán, era muy bueno. Eres enterito a tu padre. Tu madre era una santa. Todo eso antecedentes y algo que habrá oído de mí quizás le han hecho formar un juicio tan favorable como no merezco, y varias veces le dije que me confundía con elogios que no me correspondían en ningún modo, y es la verdad. Ahora que me has visto, me dijo, es necesario que vayas a ver a la duquesa. Así la llama a Manuelita, a Wirting. Le contesté que yo había quedado con Máximo en verla cuando ella regrese a Londres. No, me dijo, así como has hecho bien en verme a mí primero, ahora debes ir a verla a ella. Manuelita es muy buena y te quiere mucho y te recibirán allí muy bien. Como no podía contrariarlo, solo le dije que ignoraba el camino. Llamó Mariana e hizo que me dieran la dirección y la estación del camino de fierro que había de tomar, y me dijo, yo no doy las señas de la duquesa a nadie, ¿lo entiendes? Se lo agradecí y me despedí hasta la vuelta de Londres. El día 22 llegué a casa de Máximo sin gran dificultad. Estaba solo con sus 2 hijos. Manuelita estaba de paseo con Juan Manuel. Tomamos el lunch. Uno de los hijos de Máximo, el mayor Manuel, me sorprendió por su estatura casi de mi alto. El menor, Rodrigo, no es tan desarrollado, pero los dos muy modestos y bien educados. Tocan el piano muy bien y a su instrucción sólida hablan poco español. Nos paseábamos con Máximo por el terrado a la orilla del mar a las 6 de la tarde y venía un carruaje. Me dijo Máximo,
Ahí viene Manuelita, no le hables al ver si te conoce. Pero ya Juan Manuel Terrero me había conocido y dichósele a Manuelita. Esta bajó con los brazos abiertos y tuvo el puro placer de estrecharla entre los míos al cabo de tanto tiempo, 23 años. Sorprendido agradablemente por su frescura, me pareció hermosísima, pues contaba con encontrarla más o menos ajada, si se puede decir. Con su amabilidad de siempre y su fraternal recepción me hizo pasar las horas más gratas. Yo pensé volverme esa noche, Máximo no me lo permitió, ni ella. Fuimos a ver un picnic, juego de cartas y saltos de pie. Me presentó Máximo a Mr. Brittain, ha nacido en Buenos Aires, concuñado de Mr. Parrish, que me recibió como antiguo conocido, casado con Lucinda Miller, la mayor de sus hijas, joven como de 13 años, es muy amable y hermosa. Después de comer, quiso Manuelita llevarme a dar una vuelta y salimos con ella, Máximo, Juan Manuel y los niños. La noche estaba deliciosa y encontrando a Mr. Brittain y señora que habían quedado en venir, acordaron el modo de hacer un paseo campestre que prepararon para el día siguiente. Pobre mi prima, es digna de la felicidad que goza. Tiene esa bondad adorable, nunca desmedida, y en aquella casa no se respiraba más que felicidad. Es verdad que ella es muy dócil y es cierto que no mira ni piensa sino con los ojos y los pensamientos de Máximo, y de ese modo no puede menos de ser feliz. También la fortuna los ha favorecido, pero aún sin ella serían felices. Manuelita es sumamente modesta y ha comprendido que sin ella serían felices. Manuelita es sumamente modesta y ha comprendido que la verdadera felicidad en este mundo consiste en saberse contentarse con lo que se posee. Oh, Dios ha premiado su virtud. Antes de separarnos me decía un día conversando: cuando se engañan los que me compadecen porque suponen que descendí de la posición que tenía en Buenos Aires, yo solo lo siento por mi padre, que carece de fortuna y aún de lo necesario. Por mí yo he ganado porque soy completamente feliz. Septiembre 22, llegué a Southampton a las 8:15. Al día siguiente procuré a Seven, el cochero, y a las 12 me encaminé al farm de mi tío. Este me había escrito que fuera a las 11, pero su carta no me llegó a tiempo. Esta vez la conversación fue todo formal, muy seria, sobre asuntos de política importantes, aunque me había dicho que no podía estar para los peones y estuve hasta cerca de las 2. Me dijo que no le gustaban las despedidas, que habría preferido no despedirse de mí, como tampoco le gusta conservar los retratos de personas queridas, y que al irme lo hiciera lo más pronto posible. Esta vez mi tío se mostró en toda su grandeza. Alejandro Valdés Rosas. Terminó Sarmiento su periodo con una maniobra política que puso en el gobierno a su ministro Nicolás Avellaneda, dando con ello lugar a que el candidato opositor vencido, el general Mitre, le levantara en armas con su partido contra el gobierno de la nación, imputándole graves delitos de fraude. Mitre fue derrotado en La Verde, provincia de Buenos Aires, pero la victoria positiva y cierta en favor del oficialismo la obtuvo un joven coronel en Santa Rosa, Mendoza, contra el jefe revolucionario Arredondo. Este joven coronel, muy bien apersonado y muy ambicioso y nada corto, fue ascendido por Avellaneda a general ya por telegrama en el campo de batalla. Se llamaba Julio Argentino Roca, y a poco de su victoria escribió a un amigo íntimo, después y su concuñado, Miguel Juárez Selma, desde Mendoza: ayer pude librarme de una comida que unos extranjeros quisieron darme, en la cual, a pesar de no estar presente, hubieron calurosos brindis a mi favor, hasta decir que sería el presidente de la República. Y fue, por cierto, presidente 6 años después, y lo fue 2 veces, y lo fue también su concuñado, y dio el vencedor de Santa Rosa tal impulso al progresismo sin ideales. Recuérdense los sucesos del 90 y sobre todo a la desaprensión política, y que uno de sus ministros más ilustres, el doctor Joaquín B. González, pudo decir:
en el Senado de la Nación en la ocasión de tratarse la primera ley electoral honrada que tuvo el país en 1912. Este país, según mis convicciones, después de un estudio prolijo de nuestra historia, no ha votado nunca. Han sido, pues, en gran medida los gobiernos de hecho, así nada más, nada menos, gobiernos de hecho. Pero no nos adelantemos a los sucesos y volvamos a don Juan Manuel, ya octogenario y siempre pobre en su chacra de Burger Farm, tan pobre que se ve obligado a comerse sus últimas gallinas. Su situación es de extremo desabrimiento, si no en tal malestar escribe a su yerno que ni yo puedo sufrirme. Sería así por ello y por todo una locura pensar ustedes en venir. Les suplico pues de modo más encarecido que no lo hagan. Iré a verlos cuanto regresen a Londres. Y en otra carta, las gallinas se acabaron, las he comido, aún he conservado las 3 lecheras, la mora que decían no daba suficiente leche y la otra que parecía flaca y ahora está más gorda, nunca ha dado más leche. Es que a la mora la querían comprar. Don Juan Manuel, dueño de los otros años de rodeos inmensos, tiene ahora 3 vacas y tendrá que venderlas también poco antes de su muerte. Y algo hay en aquel anciano tan cargado de culpas, algo que no ha zozobrado en la terrible adversidad, que no puede considerarse sin algún respeto. En 1871, todavía bajo la presidencia de Sarmiento, se agita la cuestión del límite con Chile y don Mariano Balcarce, ministro en París, pide a Rosas copia de un documento que pueden hacerse valer en el pleito internacional. Transcribimos algunos párrafos del libro del doctor Antonio de Lepiane en el que se publican documentos de gran interés. Dice así: don Mariano Balcarce, ministro en París, habíale pedido copias de los documentos relativos al incidente de 1847, suscitado por la colonia chilena de Magallanes. Rosas contestóle prometiendo buscarlos entre sus papeles y remitírselo en cuanto le fuera posible, pues carecía de copista y estaba obligado a vigilar personalmente el trabajo del FARM, porque aún solo le da ganancia el uso libre de los ranchos en que vive, 2 caballos en que anda diariamente y campo en que distraerse. Esos goces atenúan sus amarguras y son precisos a su salud. Al mes siguiente vuelve a escribirle para noticiarle que ha empezado a sacar copias de algunos folletos, las que, junto con otros documentos, le serán entregados por el cura de Soptanto. Pídele a ese efecto, envíe a dicho señor, que es pobre, el dinero necesario para el viaje y las copias. Iguales arrestos. Sigue el doctor de Lepianes, manifiesta 3 años después, saliendo al encuentro del diario La Tribuna, que en un artículo el 20 de agosto de 1875 había criticado el nombramiento del doctor Bernardo de Irigoyen y publicado trunco un decreto de la dictadura del 30 de octubre de 1840. El proscripto reproduce el decreto y muestra lo infundado de la censura, alegando que si en la importantísima nota agosto 23 del señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Irigoyen, no hubiera relacionado también los reclamos y protestas del gobierno que el general Rosas, habría cargado con una grave responsabilidad, pues que los gobiernos siempre son los mismos en su personalidad moral, sean quienes fueren las personas que hayan sido compuestas, y si no se rechaza con claridad y firmeza el título territorial alegado por parte de Chile como proveniente del dominio español solamente con los mismos del origen, se perjudicaría además la sazón y principios sostenidos por el gobierno argentino en la guerra contra el general Santa Cruz, en la cuestión con el Paraguay, en el presente con Chile, y que ha de servir de base siempre en cuantas cuestiones territoriales hayan de ventilarse con el Brasil, Bolivia y para la fijación de límites del Estado oriental. El anciano percibe un magro auxilio de sus amigos, destinado casi todo él a pagar el arrendamiento de sus
de su fundo y tiene que vender poco a poco sus prendas y bienes muebles para seguir viviendo. Hasta poco antes de su muerte ha guardado 2 vacas muy mansas que mugen siempre al verlo y le siguen por los prados del farm. Pero un día de otoño de 1876 escribe a su hija: mi muy querida hija Manuelita, triste siento decir que las vacas ya no están en este farm. Dios sabe lo que dispone, y el placer que sentía al verlas en el fiel llamarme, ir a mi carruaje a recibir alguna ración cariñosa de mis manos y al enviar a ustedes la manteca. Las he vendido por 27 libras y si más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido. Pasan pocos meses, el invierno es muy crudo. Manuela recibe en Londres un telegrama del doctor John Wiblin, médico de su padre desde años atrás, en las que llama con urgencia a Burger Farm. Máximo Terreno se ha marchado poco tiempo antes a Buenos Aires. Acude Manuela al llamado, presurosa, y días más tarde dirige a su marido la siguiente carta: La muerte, 1877. Marzo 16. Cuando recibas esta, estarás ya impuesto de que mi pobre y desgraciado padre nos dejó por mejor vida el miércoles 14 del corriente. ¿Cuál es mi amargura? Tú lo alcanzarás, pues sabes cuánto te amaba, y saber ocurrido esta desgracia en tu ausencia hace mi situación doblemente dolorosa. Es realmente terrible que tan pronto como nos hemos separado, desgracia semejante haya venido a aumentar el pesar de estar tan lejos uno del otro, pero queda seguro no me abandona la energía tan necesaria en estos momentos, que tanta cosa hay que disponer y atender, todo con mi consentimiento, y que sobrellevo tan severa prueba con religiosa resignación, acompañándome el consuelo de haber estado a su lado en sus últimos días sin separarme de él. El lunes 12 fui llamada por el doctor Wiblin, quien me pedía venir sin demora. El telegrama me llevó a las 5:30 y yo estuve aquí a las 10:30, acompañada por Elizabeth. El doctor me esperaba para explicarme el estado del pobre Tatita. Sin desesperar del caso, me aseguró ser muy grave, pues que, siendo una fuerte congestión al pulmón en su avanzada edad, era de temerse que le faltase la fuerza una vez debilitado el sistema. Al día siguiente, el pulso había bajado de 120 a 100 pulsaciones, pero la tos y la fatiga le molestaban mucho. A más de sufrir un fuerte dolor en el pulmón derecho, este desapareció completamente en la tarde. La expectoración, cada vez que tosía, era tos con sangre, y para mí era un síntoma terrible, como también la fatiga. Esta noche del martes supliqué al doctor hablarme sin ocultarme nada. Si él lo creía en peligro inmediato, me contestó que no me ocultaba su gravedad y temía que no podía levantarse más, pero no creía el peligro inmediato, ni ser necesario consultar otros médicos, y como su cabeza estaba tan despejada y con una fuerza de espíritu que ocultaba su sufrimiento, embromando con el doctor hasta la misma noche del martes en que hablábamos, víspera de su muerte. El doctor, como yo, convinimos no ser prudentes ni necesario todavía hacer venir al sacerdote, pues su presencia podía hacerle creer estar próximo su fin, y que esperaríamos hasta ver cómo seguía el miércoles. Esta noche estuve con él hasta las 2 de la mañana con Kate, pues Marianne me reemplazaba con Alice, haciendo turnos para no fatigarnos. Antes de retirarme estuve haciendo varias preguntas, entre otras cuando recibía su carta de San Vicente, y me recomendó irme a acostar para que viniera a responder a Mari en la mañana. Todo esto Máximo vino con fatiga, pero con tanto despejo que, cuanto lo recuerdo, creo soñarlo. Cuanto a las 6 de la mañana entró Alice a llamarme porque Marianne quería al general muy malo, salté de la cama y cuanto me allegué a él lo besé tantas veces como tú sabes lo hacía siempre, y al besarle la mano la sentí ya fría. Le pregunté: ¿cómo te va, Tatita? Su contestación fue, mirándome con la mayor ternura: no sé, niña, salir
del cuarto para decir inmediatamente fueran por el médico y el confesor. Solo tardaría un minuto, pues Alice estaba en el comedor. Cuando entré al cuarto había dejado de existir. Así tú ves, Máximo mío, en sus últimas palabras y miradas fueron para mí, para su hija, tan amante, tan afectuosa, con su última demostración. Está compensado mi cariño y mi constante devoción. Ah, Máximo, qué falta me haces. Si tú estuvieras aquí, yo solo me ocuparía de llorar mi pérdida. Pero no te tengo y es preciso que yo tome tu lugar, lo que hago con una fuerza de espíritu que a mí misma me sorprende. Desde que he estado acostumbrado a que en mis trabajos y los de mi padre tú hicieras todo por nosotros. Pero Dios Todopoderoso, al mismo tiempo que nos da los sufrimientos, nos acuerda fuerza y conformidad para sobrellevarlos. Te aseguro que ha muerto como un justo, no ha tenido agonía, exhaló su alma tan luego que me dirigió su última mirada. Ni un quejido, ni un ronquido, ni más que entregar inquietamente su alma al divino Creador, que lo tenga en su santa gracia. Mary estaba a su lado cuando murió, y esta pobre mujer se ha conducido con él hasta su última hora con la fidelidad que tú conoces siempre le ha servido. Pobre Tatita, estuvo tan feliz cuando me vio llegar el lunes. Las dos muchachas están desoladas, madre e hija, demuestran el cariño que tenían a su patrón. Tus predicciones y las mías se cumplieron desgraciadamente. Cuando le decíamos a Tatita que esas salidas con humedad en el rigor del frío le habrían traer una pulmonía. Pero su pasión por el campo le abrevió sus días, pues por su fortaleza pudo vivir muchos años más. En uno de los días de frío espantoso que hemos tenido anduvo afuera, como de costumbre hasta tarde. Le tomó un resfrío y las consecuencias tú lo sabes. Pobre Tatita, estoy cierta que tú le sentirás como a tu mismo padre, pues sus bondades para él bien probaban cuánto le amabas. A Rodrigo, que ruega a Dios por el alma de su abuelito que tanta predilección hacía de él, y que no le he escrito porque no me siento con fuerzas ni tengo más tiempo que el que te dedico. El doctor Wiblin es mi paño de lágrimas en estos momentos en que necesitaba una persona a quien encargar la diligencia del funeral. Con Manuel fueron a ver al Undertaker, al padre y demás, y todo está arreglado para que tenga lugar el martes 20, y como el padre Tatita ordenaba en su testamento que solo se diga en su funeral una misa rezada y que sus restos sean conducidos a su última morada sin pompa ni apariencia, y que el coche fúnebre sea seguido por un coche con 3 o 4 personas. Los preparativos no tienen mucho que arreglar y su voluntad será cumplida. Y en el último irán el doctor Manuel y el sacerdote, y tal vez venga el esposo de Eduardita García, pues he tenido un telegrama preguntándome cuánto tendría lugar el funeral porque quiere asistir a él. Eduarda me ha dirigido otro diciéndome pone a mi disposición 2000 francos si necesito dinero. Esto es un consuelo en mi aflicción. Por supuesto que se lo he agradecido contestando que si necesito algo a ella mejor que nadie ocurriría, pero que al presente no lo necesito. También ordena a Tatita que su cadáver sea enterrado 2 días después de su muerte, pero esto ha sido imposible cumplirlo, pues el enterrador dijo que no tenía tiempo porque siendo el pobre Tatita tan alto era preciso hacer el cajón y el de plomo donde está hoy colocado. Mañana vendrá el de caoba decente solamente, y aunque desease fuese el funeral el lunes, no puede ser, día de San José, y así será el martes 20. Dios nuestro Señor le acuerde descanso eterno. En fin, no serán las cosas dispuestas como si tú te hubieras ocupado de ellas, pero haremos cuanto podamos. Yo por llenar mi deber filial y el doctor el tan sagrado de amistad, pobre Manuel no sabe lo que le pasa, ni cómo complacerme y consolarme. Tuya, Manuela Rosas de Terrero.